¿Y si te dijera que hay un principio oculto capaz de explicar por qué siempre suceden ciertas cosas en tu vida? Como es arriba, es abajo. Esta frase puede parecer sencilla, pero esconde uno de los mayores secretos del hermetismo, una clave que conecta tu mente con el universo y que puede transformar por completo tu forma de ver tu realidad. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en los mismos patrones, enfrentando los mismos desafíos una y otra vez? ¿Y si todo esto tuviera una explicación y más aún, una solución? En este vídeo entenderás el verdadero significado de este principio esotérico y, más importante aún, cómo aplicarle a la práctica. Descubrirás por qué tu vida exterior refleja tu estado interior y cómo pequeños cambios en tu vibración pueden atraer nuevas oportunidades, desbloquear tu prosperidad y aportar claridad a tu viaje. La ciencia ya comienza a demostrar lo que los antiguos maestros sabían hace siglos, y hoy accederás a este conocimiento de una manera clara y poderosa. Si sientes que algo siempre parece frenarte, que ciertos patrones se repiten sin explicación o que la vida parece un misterio difícil de descifrar, este video podría ser la pieza que te falta para cambiar ese juego. Lo que estás a punto de aprender puede abrir tu mente a una nueva comprensión de la realidad. Así que quédate conmigo hasta el final, porque la respuesta que buscas puede estar a pocos minutos de ser revelada. Como es arriba, es abajo. Una frase simple, pero que lleva dentro de sí los secretos de la existencia. Este principio del hermetismo no es solo una metáfora poética, sino un mapa para descifrar el funcionamiento del universo. Lo que sucede en los planos superiores se refleja en el mundo material, tal como un artista pinta su inspiración en un lienzo. La alquimia espiritual enseña que, al comprender esta correspondencia, podemos moldear nuestra realidad conscientemente. La verdadera iniciación esotérica comienza cuando uno se da cuenta de que el macrocosmos y el microcosmos son espejos unos de otros. En el ocultismo, esta ley cósmica se manifiesta de diferentes formas. Así como los planetas siguen órbitas predecibles, los pensamientos también trazan caminos recurrentes dentro de la mente. La teosofía nos enseña que al observar el orden en el cielo, comprendemos la estructura del alma. Un hombre sabio no se pierde en ilusiones, reconoce los patrones invisibles que vinculan cada acción con su efecto. La Kabbalah, a su vez, revela que cada ser humano lleva dentro de sí la chispa de lo divino, reflejando el todo en su propia existencia. Piensa en la naturaleza, la forma en que crecen los árboles, girando en espiral, imitando la danza de las galaxias. El misticismo apunta a este detalle, mostrando que el orden del cosmos se refleja en todo, incluso en las células más pequeñas del cuerpo humano. Si los astros siguen una armonía precisa, ¿por qué la vida de un individuo debería ser un caos? Al alinear su frecuencia con el orden universal, llega a comprender la sabiduría arcana de los antiguos maestros. Aquí hay un secreto bien guardado. El equilibrio externo es imposible sin equilibrio interno. El gnosticismo siempre ha insistido en que el verdadero conocimiento no solo se encuentra en los libros, sino también en la observación del mundo que nos rodea. El reflejo del infinito está en los propios ojos de quien contempla el cielo nocturno. En la vida cotidiana, esto significa que la agitación externa es una proyección de lo que sucede dentro de la mente. Un estado mental caótico resulta en una vida desordenada. Lo contrario también es cierto. La paz interior genera un flujo más armonioso con el universo. La iniciación esotérica enseña que todo lo que existe es reflejo de algo mayor. El poder de crear, transformar y dirigir la propia existencia no está solo en manos divinas, sino en el propio ser humano. Al cambiar tus pensamientos, alteras tu realidad. Quienes entienden este principio se dan cuenta de que cada elección, cada pensamiento, cada emoción da forma a su experiencia de vida. Pero, ¿se aplica esta verdad a la mente misma? Si el universo sigue leyes precisas, ¿por qué la mente humana debería ser diferente? En el hermetismo se enseña que los pensamientos siguen patrones cósmicos, como ríos que desembocan en el océano. Así como las estrellas se mueven en sincronía, nuestros pensamientos orbitan ideas centrales, creando realidades internas que se proyectan al mundo externo. La teosofía explica que la mente no es solo un órgano de razonamiento, sino un espejo de la estructura universal. Quien domina sus pensamientos, domina su realidad, y no hay iniciación esotérica sin esta comprensión. En ocultismo se habla mucho sobre el concepto de resonancia. ¿Alguna vez has notado cómo un solo pensamiento puede cambiar todo tu día? Si alguien se despierta enojado, parece que todo el universo conspira contra él. ¿Pero es realmente el universo o simplemente la frecuencia que emana? La alquimia espiritual enseña que la mente es un laboratorio sagrado donde se transmutan las emociones y las ideas. Si los pensamientos negativos son constantes, la experiencia de vida se convertirá en un reflejo de ello. Ahora bien,
¿Qué pasa si alguien cultiva emociones elevadas? El resultado será tan poderoso como la energía que proyecta. La Kabbalah va aún más allá. Enseña que cada pensamiento genera un hilo invisible en el tejido de la existencia. Imaginemos a un músico tocando un instrumento. Cada nota influye en la armonía general. Asimismo, cada idea, creencia o emoción repercute en la mente afectando su propio destino. Un secreto del que poco se habla: lo que una persona alberga en sus pensamientos no se limita a su mente, vibra, atrae y da forma a la realidad. La mente es una herramienta creativa, pero pocos saben utilizarla conscientemente. En el misticismo hay un principio claro: lo que la mente concibe con suficiente fuerza tarde o temprano se manifiesta. Esto explica por qué algunas personas siempre parecen atraer buenas oportunidades, mientras que otras quedan atrapadas en ciclos de frustración. El secreto no está en el azar, sino en la forma en que cada persona estructura su conciencia. Hay un ejercicio sencillo para comprobarlo. Al despertar, antes de mirar el móvil o pensar en los problemas del día, piensa en algo positivo durante unos minutos. Haga esto durante una semana y vea qué sucede. Pequeños gestos como este reprograman el campo energético personal. El gnosticismo sugiere que el autoconocimiento es el primer paso para transformar la mente. Lo que ocupa los pensamientos de una persona define su realidad. Si vive centrada en las necesidades, su vida estará llena de limitaciones. Si eliges concentrarte en la sabiduría y el crecimiento, comenzarás a notar oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Esta no es una idea abstracta, es un principio práctico que transforma vidas. Pero, ¿esta correspondencia entre mente y universo se aplica también a la vida cotidiana? El misticismo señala que la conciencia misma funciona como un fractal. Un pequeño cambio en un pensamiento puede generar oleadas de transformación a lo largo de la vida. Es como una piedra arrojada a un estanque. El impacto inicial puede ser pequeño, pero las ondas se expanden indefinidamente. Esto explica por qué pequeñas prácticas, como la meditación diaria o el simple hábito de agradecer, generan cambios gigantescos con el tiempo. Quien aplica este conocimiento se convierte en un alquimista de la realidad misma. El gnosticismo enseña que estos patrones fractales no solo se encuentran en el mundo externo, sino también en la mente y las emociones. Si todo en la naturaleza sigue un orden matemático, los pensamientos y los sentimientos también tienen su propio ritmo. Hay una frecuencia de miedo, así como hay una frecuencia de amor. Quienes aprenden a vibrar en la frecuencia adecuada comienzan a ver cambios en todos los ámbitos de su vida. Pero, ¿se aplica también esta misma lógica al funcionamiento mismo de la realidad cuántica? Saber que todo se refleja en todo es fascinante. Pero, ¿cómo se puede utilizar esto en la vida real? El hermetismo enseña que si el microcosmos y el macrocosmos son espejos, entonces la transformación de la realidad externa comienza con pequeños cambios internos. La alquimia espiritual sugiere un primer paso simple: observe patrones recurrentes en su vida. ¿Hay situaciones que parecen repetirse? ¿Personas que reflejan la misma dinámica? Nada de esto es aleatorio. La iniciación esotérica comienza cuando una persona se da cuenta de que, al cambiar interiormente, todo lo que le rodea responde. En ocultismo hay un principio claro: lo que alimentas crece. Si una persona se centra en lo que falta, la escasez y los problemas, se expande. Si, en cambio, entrena su mente para ver oportunidades, el mundo parece abrir caminos que antes no existían. La teosofía enseña que la atención es una forma de energía y donde va la atención, la realidad se moldea a sí misma. Un ejercicio práctico: durante una semana, al despertar, en lugar de pensar en los problemas del día, pregúntate: ¿qué positivo puedo crear hoy? Este simple cambio crea un poderoso efecto dominó. La Kabbalah explica que todo vibra en resonancia. Si alguien quiere amor, pero vive en la frecuencia de la necesidad, encontrará relaciones que reflejen exactamente eso. Si quieres prosperidad pero vives con el miedo a perder, sabotearás tus propias oportunidades. Un secreto de sabiduría arcana: no basta con desear algo, hay que volverse compatible con ello. ¿Quieres más en abundancia? Así que practica la generosidad. ¿Quieres más respeto? Empieza a respetarte más a ti mismo. Los pequeños actos realinean tu frecuencia con lo que quieres manifestar. El misticismo sugiere que la forma en que reaccionamos ante el mundo determina lo que atraemos. Imagínate a alguien que siempre se siente rechazado. Puede interpretar cualquier gesto como prueba de ello y, sin darse cuenta, alejar a la gente. Ahora, imagina a alguien que confía en su valor y ve oportunidades donde antes había barreras. Un ejercicio práctico: pasa un día entero sin quejarte. Parece sencillo, pero cambia completamente la energía.
En lugar de mi día fue horrible. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva ajusta tu sintonía con el universo. El gnosticismo enseña que la realidad es un reflejo del estado interno de cada persona. Quien domina su mente, domina su destino. Esta no es una teoría abstracta, sino una herramienta práctica para la transformación. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen atraer la suerte, mientras que otras siguen tropezando con los mismos problemas? La diferencia está en la forma en que estructuran sus pensamientos y emociones. Si todo lo que existe funciona como un gran espejo, entonces vale la pena preguntarse, ¿qué estás proyectando y qué estás recibiendo a cambio? Pero ¿qué pasa si esta conexión no es solo metafísica? La propia ciencia ya ha descubierto algo similar. El hermetismo siempre ha afirmado que todo está interconectado y ahora la ciencia empieza a demostrarlo. El entrelazamiento cuántico ha demostrado que dos partículas pueden influirse instantáneamente entre sí, incluso si están separadas por millones de kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la separación entre las cosas es una ilusión. Ya la alquimia espiritual decía que mente y materia son dos aspectos de una misma esencia. El ocultismo siempre ha sabido que el pensamiento afecta la realidad. Ahora los físicos descubren que el observador influye en el comportamiento de las partículas. ¿No confirma esto lo que ya enseñaban los antiguos maestros? La teosofía sugiere que, así como las partículas pueden conectarse más allá del tiempo y el espacio, los seres humanos también vibran en sintonía con lo que alimentan en sus mentes. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen saber cuando alguien está pensando en ellas? ¿O cómo ciertas conexiones ocurren casi por arte de magia? El gnosticismo enseña que esto no es una coincidencia, sino un reflejo de la unidad universal. La ciencia está empezando ahora a comprender que la conciencia puede ser un factor en la ecuación de la realidad. Pero si todo está conectado, ¿cómo se puede aplicar esto en la vida cotidiana? La Cábala ya afirmó que todo vibra en un campo de energía invisible. La física cuántica ahora lo llama campo de punto cero. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una matriz invisible que sostiene toda la existencia. En el misticismo se enseña que los pensamientos y las emociones influyen en este campo. En otras palabras, lo que una persona siente y cree no solo se queda en su mente, sino que da forma a su propia realidad. Un ejercicio sencillo para comprobar esto: pasa un día entero vibrando gratitud y observa cómo las personas que te rodean comienzan a responder de manera diferente. El ocultismo enseña que todo es energía y ahora la física cuántica demuestra que la materia no es más que energía condensada. Si esto es cierto, entonces los estados emocionales también conllevan frecuencias que resuenan con realidades similares. ¿Quieres saber por qué algunas personas siempre atraen los mismos problemas? Porque vibran en la misma frecuencia que los desafíos que enfrentan. La iniciación esotérica enseña que cambiar la realidad comienza cambiando la propia vibración. ¿Pero cómo hacer esto en la práctica? La alquimia espiritual sugiere que elevar tu vibración personal cambia la forma en que responde el universo. La ciencia ya ha observado que los átomos pueden estar en dos estados al mismo tiempo hasta que alguien los observe. Esto significa que hay infinitas posibilidades hasta que la conciencia define una dirección. Traducirlo a la vida práctica: cada pensamiento y emoción define qué realidad se manifiesta. Si la ciencia y el hermetismo dicen lo mismo, ¿las emociones y los estados mentales también tienen frecuencias específicas? Si todo en el universo es energía, también lo son los pensamientos y las emociones. En el hermetismo se enseña que la vibración de una persona define su experiencia de vida. La alquimia espiritual ya decía que el ser humano no atrae lo que quiere, sino lo que es. Cualquiera que viva en una frecuencia de miedo, escasez y duda no puede esperar recibir amor, prosperidad y claridad. El ocultismo siempre ha sostenido que elevar la propia vibración no es una cuestión de creencia, sino un proceso práctico. Pero, ¿cómo puedes elevar esta frecuencia y alinearte con lo que deseas? La teosofía enseña que cada emoción tiene un nivel vibratorio. El amor, la gratitud y la alegría resuenan en frecuencias más altas, mientras que el miedo, la ira y el resentimiento vibran en frecuencias más bajas. Cualquiera que pase el día preocupándose por los problemas está sintonizando su mente con realidades que reflejan esas preocupaciones. En cambio, quienes cultivan emociones elevadas se alinean con experiencias más armoniosas. Un ejercicio sencillo: siempre que te sientas ansioso o frustrado, haz una pausa y respira profundamente. Intenta concentrarte en algo positivo, aunque sea pequeño. Este sutil cambio de vibración ya comienza a alterar vuestra realidad. La Cábala enseña que la vibración del ser humano interactúa con el tejido invisible del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada pensamiento y emoción envía señales al campo energético
que da forma a la realidad. El misticismo sugiere que las palabras y los mantras pueden modificar esta frecuencia. Pruébalo. Antes de acostarte, repite palabras de poder como soy luz, soy abundancia, soy armonía. El cerebro y el corazón responden a la energía de estas declaraciones. Pequeños hábitos como este crean cambios sorprendentes con el tiempo. El ocultismo siempre ha vinculado la vibración personal a la calidad de las experiencias vividas. Cualquiera que haya estado alguna vez cerca de alguien muy negativo sabe cuán pesada puede ser la energía en el ambiente. Asimismo, cualquiera que haya hablado alguna vez con alguien inspirador siente el efecto vigorizante de una mente elevada. Esto sucede porque los estados emocionales son contagiosos. Si quieres elevar tu vibración, empieza a seleccionar mejor los entornos y las personas con las que pasas el tiempo. Los lugares de caos alimentan el caos interno. Los ambientes pacíficos fortalecen la serenidad. El gnosticismo sugiere que la iniciación esotérica comienza con la conciencia vibratoria. Si un pensamiento puede cambiar la vibración de una persona, entonces controlar sus pensamientos es el primer paso para cambiar la realidad. La pregunta es, ¿cómo mantener una alta vibración cuando el mundo que te rodea parece caótico? Quienes comprenden esta conexión no solo aprenden a proteger su energía, sino a utilizarla para transformar todo lo que les rodea. Pero, ¿este mismo principio se aplica también al proceso de evolución personal y transformación profunda? La alquimia espiritual enseña que transformarte internamente es la clave para transformar la realidad. En el hermetismo, este concepto está representado por el fuego de la transmutación, aquel que quema las impurezas para revelar el oro escondido. Pero, ¿cuántas personas quieren cambiar de vida sin cambiarse a sí mismas? El ocultismo siempre ha afirmado que el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Un individuo que vive en un caos mental inevitablemente atraerá situaciones caóticas. Pero cuando cambia su vibración, todo a su alrededor empieza a responder de manera diferente. La teosofía enseña que el verdadero cambio no ocurre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas logran superar los desafíos y emerger más fuertes, mientras que otras se hunden en los mismos patrones? Esto no es una coincidencia. Sabiduría arcana explica que lo que define el destino de una persona no es lo que le sucede, sino cómo responde. Alguien que ve los desafíos, ya que el aprendizaje crece con cada experiencia. Quienes se victimizan quedan atrapados en el sufrimiento. La pregunta es, ¿cuál de estos caminos estás siguiendo? La Kabbalah sugiere que la transmutación interna es como podar un árbol. Quitar las ramas muertas permite que crezcan nuevas hojas. En la práctica, esto significa abandonar viejos patrones para dejar espacio a los nuevos. Cualquiera que quiere elevar su vida debe primero identificar que está frenando su evolución. Pensamientos limitantes, relaciones tóxicas, hábitos destructivos. La iniciación esotérica comienza cuando la persona tiene el coraje de soltar aquello que ya no sirve. Esto no es fácil, pero es necesario para todo aquel que quiera acceder a un nivel superior de existencia. En el misticismo se enseña que cada transformación personal resuena en lo colectivo. Una sola persona que eleva su vibración puede impactar innumerables vidas a su alrededor. ¿Alguna vez has notado cómo la energía de alguien inspirador puede cambiar todo el entorno? Esto sucede porque la frecuencia de una persona afecta a todas las personas con las que interactúa. Si quieres ver un cambio en el mundo, comienza contigo mismo. Un simple acto de compasión, un gesto de bondad, una palabra de aliento pueden ser el catalizador para transformar el día, o incluso la vida, de otra persona. El gnosticismo enseña que el proceso de transmutación es continuo y no tiene un punto final. Con cada nueva etapa, se revelan nuevos niveles de comprensión. Pero este viaje requiere compromiso. Quienes buscan la evolución necesitan preguntarse diariamente, ¿qué puedo mejorar hoy? Esto podría ser algo pequeño, como reemplazar un pensamiento negativo por uno positivo, o algo más grande, como dejar ir un ciclo que ya no tiene sentido. Cada pequeño cambio interno altera la realidad externa. Pero si todo está interconectado, ¿se aplica también esta misma lógica al origen de toda existencia? En el hermetismo se enseña que todo proviene de la misma fuente, y que la separación entre los seres es solo una ilusión de los sentidos. La alquimia espiritual sugiere que cuando una persona despierta a esta verdad, se da cuenta de que no es solo un individuo aislado en el cosmos, sino una manifestación de la esencia divina misma. El ocultismo siempre ha afirmado que dentro de cada ser humano hay una chispa de la creación esperando ser reconocida. Pero la pregunta es, ¿cuántos viven conscientes de esta conexión y cuántos permanecen atrapados en la ilusión de la limitación? La teosofía sugiere que la verdadera realización ocurre cuando alguien se da cuenta de que no necesita
buscar la divinidad fuera de sí mismo, sino que ya está presente en su propio ser. Pensemos en un océano. Cada gota contiene la misma esencia que el todo. De la misma manera, cada individuo lleva dentro de sí la energía del infinito. La sabiduría arcana enseña que acceder a esta divinidad interior no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho natural de todos. Lo que impide esta conexión es la mente condicionada a creer en la separación y la escasez. La Kabbalah explica que todo en el universo es una fuerza única que se expresa de diferentes maneras. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el otro no es realmente otro, sino una extensión tuya. ¿Alguna vez has notado cómo ayudar a alguien genera una sensación de bienestar? Esto sucede porque, en un nivel profundo, no hay diferencia entre quien da y quien recibe. El misticismo sugiere que esta comprensión cambia por completo la forma en que interactuamos con el mundo. Si todo y todos forman parte de un todo único, ¿cómo debería influir esto en nuestras elecciones diarias? El ocultismo enseña que lo que una persona le hace al mundo, se lo hace a sí mismo. Por eso los pensamientos, las palabras y las acciones tienen un peso energético tan grande. Quien propague la discordia experimentará inevitablemente el caos. Quien cultiva el amor, tarde o temprano recibirá amor a cambio. Esto no es superstición, sino una ley fundamental de la existencia. Un ejercicio práctico, antes de realizar cualquier acción, pregúntese, ¿lo que estoy a punto de hacer refleja la mejor versión de mí? Las pequeñas decisiones basadas en esta conciencia crean cambios poderosos con el tiempo. El gnosticismo sugiere que despertar a esta unidad no es solo un concepto filosófico, sino una experiencia transformadora. Cuando alguien se da cuenta de que no está separado de la fuente, algo cambia dentro de él. El miedo cede, la ansiedad pierde fuerza y un estado de profunda confianza ocupa su lugar. Pero esta comprensión no es algo que se pueda lograr solo con el intelecto, es algo que se puede sentir. La iniciación esotérica enseña que el universo no es algo externo, sino algo que cada persona lleva dentro de sí. ¿Pero ahora qué? ¿Cómo puedes aplicar todo este conocimiento para dar forma consciente a tu propia vida? Ahora que entiendes el verdadero significado de cómo es arriba, es abajo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir dejando que tu vida sea un reflejo inconsciente de los mismos viejos patrones? ¿O vas a empezar a transformar tu realidad desde adentro hacia afuera? ¿Alguna vez has notado los ciclos que se repiten en tu vida? Y lo más importante, ¿estás preparado para romperlos? La verdad es que nada cambia hasta que tú cambias. Pequeños ajustes en tu vibración, tu forma de pensar y tus elecciones pueden tener un gran impacto. Imagínese lo diferente que sería su vida si dominara esta ley en lugar de estar dominado por ella. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti ya sabe que es momento de elevar tu consciencia y tomar el control de tu destino. Y si este video tuvo sentido para ti, no te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa este viaje conmigo. Aún hay conocimientos mucho más poderosos por desbloquear. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la idea más poderosa que tuviste hoy? ¿Cómo piensas aplicar este principio en tu vida? Continuemos esta conversación a continuación.